Bueno, nos interesaba conocer un poco de actividades que se vienen desarrollando en Santa Fe y principalmente distintos estamentos del Estado, como son la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Extensión y más precisamente el Programa de Economía Social y Solidaria. Para hablar sobre este tema y las actividades que han venido realizando en este último tiempo, estamos con Julio Tealdo, magíster en Administración, un hombre relacionado con posgrado en Economía Social y Solidaria. Y bueno, es un amigo que hace mucho tiempo venimos charlando sobre estas temáticas y nos parecía oportuno conversar sobre estas actividades que se vienen realizando, no solamente en la academia, sino ligando a lo que son distintas dependencias, lo que es la Defensoría del Pueblo, la Universidad Nacional del Litoral y también otros organismos del Estado argentino, como también vínculos en el extranjero. Julio, muy buenos días, un gusto charlar contigo. Hola, buenos días, ¿cómo te va, Aldo? O igualmente, un gusto para mí, gracias por la convocatoria. Bueno, contanos un poco en qué consiste este convenio con la Defensoría del Pueblo y bueno, el programa de Economía Social de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, nosotros hace más de, es decir, desde el año 2017 empezamos a charlar con la Defensoría del Pueblo, a convocatoria de ellos, con el interés de firmar un convenio con nuestra Universidad Nacional del Litoral, para trabajar algunos temas relacionados con el programa que nosotros venimos desarrollando ya hace más de 10 años, que es la economía social y solidaria en nuestra ciudad y en nuestra región. Con lo cual, bueno, ese convenio marco que se firmó en el 2017 dio nacimiento a un trabajo en conjunto, sobre todo un financiamiento para un trabajo académico nuestro, el equipo, consolidando un poco, analizar en ese momento todo lo que es las políticas públicas las políticas públicas en economía social y solidaria en nuestra región y en nuestra provincia de Santa Fe. La verdad que este convenio marco es un convenio muy importante en términos de que la Defensoría del Pueblo hace años que viene trabajando en distintos, obviamente, frentes, pero sobre todo el interés de poner en valor en conceptualizar y ver los derechos de los ciudadanos, en defender los derechos de los ciudadanos, y en ese esquema nosotros siempre, que venimos trabajando hace años, como recién dije, en temas de economía social y solidaria, planteamos la necesidad de trabajar otra concepción de la organización social y sobre todo de la economía y de la sociedad. Con lo cual, bueno, este convenio ha dado buenos resultados en cuanto a que ya hemos hecho una publicación de políticas públicas, economía social y solidaria, y haciendo un recorrido bastante exhaustivo de estas políticas legales que existen en nuestra provincia, que existen en nuestra ciudad de Santa Fe, en el área metropolitana. Y ahora estamos en una segunda etapa porque el convenio se renovó en el año 2020, el año pasado, en un trabajo más desde la mirada de las experiencias y desde la lucha contra el hambre, donde se enmarca un poco también la Defensoría en el marco de la OIT y del PNUD. Bueno, ustedes han realizado un libro, esto es una actividad que ya la han ha dado a difusión, ahora hay un ciclo de charlas, justamente en el día de hoy terminaron una charla importante que tiene que ver con el hambre, pero que han convocado a distintos actores, distintas personas que hablaran desde este lugar y aportando distintas miradas. Contar un poco la actividad en que consistió en el día de hoy. Bueno, básicamente lo que hemos organizado junto con la Defensoría es un ciclo de charlas, como bien vos decís, hoy se hizo la primer charla. Este ciclo de charlas consiste, como yo decía, distintas miradas de la economía social y solidaria en la lucha contra el hambre, desde contar experiencias de agricultura familiar urbana y agroecológicas, desde una perspectiva de prácticas restaurativas o de restaurativas de derecho. Ese es un poco el marco en el cual se pensó este ciclo, y lo que hicimos justamente en la organización del ciclo en principio es convocar a distintas experiencias
para que intercambiar y nos cuenten cómo vienen desarrollando justamente esta actividad de agricultura familiar y agroecológica. En este esquema hoy lo que se ha charlado, o la primera experiencia que hemos presentado, que si bien lo presentamos nosotros como programa y la Defensoría, la idea es que los actores cuenten, al margen de nuestra presentación, que el actor cuente, los realmente involucrados, los que están llevando a cabo esta experiencia, que nos cuenten un poco de qué se trata, cómo están trabajando, cuáles son las problemáticas en las cuales se presentan, cuáles son los aspectos o las virtudes con las cuales han logrado superarla. Y en este primer charla que se desarrolló durante el día de hoy, justamente hablamos de la experiencia de la producción de productoras de Montevera, donde un poco nos contaron y nos pusieron en autos en conjunto con un proyecto de extensión social de la Universidad Litoral. Están trabajando junto con el INTA, junto con la Universidad de Entre Ríos, junto con otras organizaciones y otras instituciones, con la Comuna de Montevera, etcétera. Es decir, hay un grupo ahí de instituciones que están acompañando. Estas productoras lo que nos contaron un poco cómo fue este proceso, cómo está haciendo en realidad, porque es un proyecto que todavía está en ejecución, de consolidar la producción agroecológica y sobre todo de pequeños productores, ¿no? La venta de cercanía, la venta de comercio justo, en términos que, bueno, son sectores que tienen muchas debilidades, y por lo cual la idea de este proyecto, y de lo que ellos contaban hoy, es cómo van superando las problemáticas y cómo van enfrentando los distintos problemas que se presentan. La verdad que, bueno, esto es enriquecedor, no solo para escuchar, sino para intercambiar, porque lo más importante me parece aquí es debatir entre todos aquellos interesados en la temática, y de conocer experiencias que pareciera que no existen, pero hay una gran cantidad de experiencia en toda la Argentina y en muchos lugares de Sudamérica, ¿no? Julio, no podemos dejar de pensar que en este momento de pandemia se está debatiendo también los modos de producción, se habla mucho de los cambios de lógica, el capitalismo quizás está replanteando también algunas circunstancias, y tener otra perspectiva al capitalismo tradicional me parece fundamental a la hora de incluir a grandes sectores que se sentían excluidos de la producción o de la economía formal de alguna manera. Y la necesidad también que la academia, en este caso la universidad o distintas instituciones del Estado, o hablado también del INTA, que den acompañamiento a estos proyectos porque son necesarios para que estas experiencias perduren en el tiempo, que es lo más valedero, y también la construcción o la consolidación de otro modelo económico. ¿Vos qué pensás desde este lugar? Bueno, evidentemente, como yo creo que bien lo decís vos, el sistema económico, la organización económica en la cual estamos desde hace más de 500 años, diría yo, hace muchos años, que es el capitalismo, está muy claro, y yo creo que coinciden todos los académicos, los especialistas, los gobiernos, etcétera. Está muy claro que en los últimos 10, 15 años, algunos dicen 20, algunos dicen más, ha entrado en una crisis estructural que hasta ahora no ha logrado resolver, y es un proceso de exclusión del trabajo a una gran cantidad de población, una gran cantidad de gente, y se ve mucho más claro en nuestras regiones, en Latinoamérica y en la Argentina particularmente. La Argentina tiene casi un 40% de economía informal, y no es que la gente no quiera formalizarse y que la gente no quiera pagar impuestos, que la gente es mala o lo que sea. Lo que está pasando es que la lógica de organización económica y de acumulación de excedente cada vez se concentra en pocas manos, y los avances tecnológicos, una serie de aspectos, el egoísmo individualista, que es el capitalismo, tiene esa lógica, etcétera, etcétera, son las que están llevando a que cada vez haya menos incorporación de mano de obra en el trabajo, en un trabajo digno.
Esto ha dado paso a que vaya surgiendo espontáneamente, que se empiece a discutir nosotros de la academia una nueva forma de organización social, porque la economía en el fondo, como organización, lo que busca como objetivo es que toda la población viva dignamente, con los servicios básicos y fundamentales, digamos. Esta es la lógica que todos producimos para consumir, para satisfacer nuestras necesidades y vivir dignamente. Esta es la lógica de cualquier organización económica, cualquier organización social, diría yo, lo amplío a lo económico, que todos los gobiernos quieren, que todas las poblaciones quieren, pero esto no está pasando. Entonces, en este esquema, ahí es donde muchos sectores empiezan a organizarse de otra forma. Nosotros en la academia empecemos a debatir la necesidad de otra construcción, de otra forma de organización social que empieza a dar respuesta a esto. Y aquí es donde surge una serie de líneas, de trabajos, de producciones, que empiezan a estar por afuera de las lógicas totalmente formales, pero vuelvo a repetir, no porque quieren, sino para poder sobrevivir, para poder producir, vender algo, comer, y en ese esquema se hace una lógica mucho más solidaria, digamos. También hay, ojo, organizaciones, fundaciones, mutuales, etcétera, que el cooperativismo, que es una lógica que hace muchos años que existe casi en paralelo con el capitalismo, que tienen otra lógica mucho más solidaria de organización social. Entonces, lo que nosotros buscamos es poner en debate esto y empezar a plantear la necesidad de ir hacia un camino de organización social mucho más solidario y sobre todo que redistribuya entre todos los actores sociales, toda la población, entre todos nosotros, un estándar de vida básico, fundamental, en el cual, y digno sobre todo, podamos vivir de la mejor manera, ¿no? Yo estaba pensando en las productoras y también en el plus que significa sin agroquímicos, con una cuestión agroecológica, y también esta oportunidad de que nos da la pandemia de este comercio, esta economía de cercanía que tanto se había hablado, pero que ahora las circunstancias brindaron que sea mucho más realista y mucho más la oportunidad para realizarlo. Esto también es importante destacarlo, Julio. No, no hay ninguna duda, sobre todo porque, como recién planteábamos, la crisis en la cual estamos viviendo, incluida la pandemia, digamos, ¿no? Que es lo último y más cercano que tenemos, que nos golpeó tan fuerte y nos golpea todavía, estamos asistiendo a una crisis estructural, paradigma para nosotros, que es mucho más amplio que solamente la organización social, como bien decís vos, el ambiente, la contaminación, la crisis de valores, la crisis social en general, la crisis económica, la crisis política institucional. Entonces esto, potenciado con esto último que es la pandemia, lo más que estamos viviendo, obviamente que cambió en muchos actores, no en todos, por supuesto, pero sí cambió las lógicas, inclusive por el hecho de lo, como bien vos decías, el comercio de cercanía y de y del consumo más local. Y por otro lado, el hecho de, como yo dije, la crisis ambiental está haciendo tomar conciencia en la necesidad de empezar a hacer producciones sin agroquímicos, hacer producciones donde se utilicen justamente herramientas que sean agroecológicas. Esta lógica, obviamente, lo que está generando que estos pequeños productores y algunos grandes ya empiezan a trabajar sobre estas líneas, y esto hace de que, obviamente, genere un bienestar para todos. El comercio de cercanía lo que permite que estos pequeños productores puedan vender en su localidad, en su región, en su área, tampoco tienen escala para vender en gran cantidad, y por otro lado, son productos que al no tener agroquímicos o al ser un comercio justo o hacer cadenas de valor de distinto nivel, genera justamente otro tipo de relaciones productivas, comerciales, económicas y sociales, ¿no es cierto? Julio, me gustaría que también nos dé a conocer
cuáles son los próximos temas que van a abordar, principalmente para hacer conocer a la gente y que también se pueda acercar a participar a través de las plataformas que ustedes están trabajando, a través de las redes sociales, estas charlas o estos debates, porque también hay gente que aporta preguntas, que consulta y que quiere conocer más de esto que es la economía social y solidaria. Bueno, efectivamente, este ciclo va a continuar todos los martes a las 18 horas por la plataforma Zoom, por un webinario. Te voy a pasar el link para que vos lo difundas. Es de inscripción gratuita, totalmente gratuita. Lo único que hay que inscribirse nada más, con una cierta anticipación. Y las otras experiencias, aparte de la producción de las nuevas ruralidades de aquí de Montevera, que nosotros trabajamos, en el caso de las productoras asociadas, luego vamos a ver otras experiencias, una de Brasil, que se llama Justa Trama, que es una cadena productiva solidaria del algodón en Brasil, con cierta envergadura, con una gran organización que tiene muchos más años que las que la hemos recorrido acá en Montevero nosotros, que es muy importante. Después tenemos otro colectivo, que es el colectivo La Verdecita, acá también en las afueras de Santa Fe, que tiene también un recorrido de muchos años, y que ellos también van a presentar con su granja ecológica y comunitaria el esquema de trabajo que vienen trayendo. Luego, ya más al 20 de abril, vamos a presentar una experiencia en el nordeste de la Argentina, en Jujuy, justamente en la Puna. La Red Puna se llama, que es una organización comunitaria donde asocian a pequeños productores y redes sociales para comercializar. Creo que también es una experiencia interesante para debatirla, para charlarla, como bien vos decías, para intercambiar, digamos. Por eso nosotros fuimos buscando experiencia de distintos niveles y distintas actividades, ¿no? Para que veamos lo que viene pasando en nuestro país. Luego hay una experiencia en Rosario, que también la hemos incorporado en este ciclo, programa de agricultura urbana, donde ellos cuentan, digamos, cómo han ido haciendo este proceso de integración institucional para tratar de superar los niveles o erradicar la pobreza en algunos barrios allí de la ciudad de Rosario. Y luego también va a haber las últimas dos charlas, una sobre cadenas de valor, con algunas experiencias acá en la provincia de Santa Fe, que tienen que ver también con esta línea de trabajo que venimos haciendo. Y por último, la Federación de Organizaciones Sociales de la Ciudad de Santa Fe, que también van a contar algunas experiencias que han recorrido. Yo creo que tenemos todos estos martes hasta el mes de mayo, hasta el principio de mayo, hasta el 11 de mayo, con un ciclo interesante que nos permite, como bien lo decís vos, no solo contar algo, sino básicamente intercambiar. Es decir, por supuesto, como yo dije, los propios actores van a contar las experiencias, y eso es muy importante porque una cosa es relatarlas o investigarlas, y otra cosa que las cuenten los propios actores, con una presentación nuestra para enmarcar esto, pero sobre todo también al final permitir las preguntas y hacer un intercambio con todos los que estén interesados en la temática, porque esto me parece que es lo que va enriqueciendo a las propias experiencias, a nosotros como academia y a todo el público que esté interesado en la temática, ¿no es cierto? Y la última pregunta, Julio, tiene que ver también con tu perspectiva como docente, porque creo que esta posibilidad de trabajar desde otra mirada en la academia posibilita que los estudiantes tengan otra alternativa para pensar la economía, no solamente desde lo tradicional, sino también una economía alternativa que es válida y que está creciendo y que da herramientas justamente para poder desarrollar la actividad profesional. Esto vos lo conocés porque sos docente tanto de la carrera de abogacía, en ciencia política, pero también en la Facultad de Ciencias Económicas. Contanos un poquito qué significa este vínculo de la academia con los actores sociales y la formación de nuevos profesionales comprometidos en este contexto. Bueno, no hay duda que
que esto es muy importante en términos, y que nosotros en la cátedra, como bien dijiste vos, tanto de economía política como en la cátedra de economía social y solidaria, tratamos de trabajar con los estudiantes. Sobre todo porque, bueno, lamentablemente estamos todos formateados hace muchos años con una sola mirada de la sociedad, una sola mirada del esquema de organización social. Nosotros lo que tratamos de trabajar con los estudiantes es contar un poco esta discusión o este debate de la economía social y solidaria y contar estas experiencias y compartirlas con ellos, debatirlas, no solo contarlas, sino debatirlas con ellos en términos, como bien vos decís, de que existe otra forma de organización social y que los profesionales del futuro se tienen que ir preparando para trabajar en esto. Nosotros hemos visto con las cooperativas de trabajo que hay muchos contadores, muchos administradores, etcétera, que no tienen una especialización en estas temáticas, que no logran entender, porque tienen sus propias, obviamente, normativas y sus propias reglas, y muchas veces hemos asistido a algunas cooperativas donde han tenido contadores que han cometido muchos errores porque no han aplicado o no han utilizado las resoluciones o de AFIP o de quien sea para resolver algunas problemáticas. Entonces nuestra mirada es hacer un debate en estas cátedras, ¿no? Permitir el debate en primer lugar de que aparte del capitalismo existen otras formas de organización social que ya se están dando, por supuesto todos sabemos que la hegemónica sigue siendo capitalista, que empiezan a emerger. Y por otro lado, que el profesional, y aquí hay mucho interés en los estudiantes, porque es una cátedra, la economía social y solidaria, optativa, electiva, no hay obligación de hacerla, y sin embargo tenemos cada vez más estudiantes, porque hay un interés muy fuerte realmente en empezar a ver qué otras formas de trabajo existen y donde, vuelvo a repetir, los profesionales universitarios, no solo porque en la universidad se debe debatir todo y ser crítico, sino también en términos de empezar a pensar un trabajo profesional en otras perspectivas, que es muy importante, tanto para las organizaciones como para los profesionales universitarios. Así que bueno, me parece que esto es clave también, y por eso nosotros hacemos esa conexión, como siempre decimos, entre docencia, extensión e investigación, porque me parece que la universidad es el espacio que no es el espacio intelectual que lo sabe todo, sino que entra en debate justamente con nuestras propias problemáticas. Y acá en Santa Fe, en Argentina, en Latinoamérica, que Latinoamérica es la región más desigual de todo el mundo, peor que África, para que seamos claros, en Argentina y en nuestra región particularmente, hay mucho por trabajar en estas temáticas, ¿no? Bueno, Julio, te agradezco tu tiempo. Seguramente seguiremos charlando en otra oportunidad, como lo venimos haciendo siempre, porque son temas que nos preocupan, nos ocupan y nos interesa, en definitiva, dar difusión, hacer conocer y también esto, ¿no? Que la universidad sea un actor importante ante nuevas ideas, nuevas formas de pensar y nuevas formas de entender el mundo con un marco ideológico que nos permita debatir y, por supuesto, avanzar hacia una sociedad mejor. Te agradezco tu tiempo y un abrazo grande. Bueno, muchas gracias Aldo y a disposición como siempre, y muchas gracias por difundir nuestras actividades. Gracias a vos.